iniciar. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la actividad número 2. Entonces, estamos en nuestro curso, vamos a contenido del curso. Vamos a mirar las evidencias que hacen parte de la actividad número 2. Como les dije, la actividad número 2 tiene un tema general que es el futuro. ¿Listo? Antes de eso, vamos a hacer una revisión del cronograma para estar seguros de las fechas. Entonces, las previous activities y la actividad número 1 tenían plazo hasta el día de hoy, ¿cierto? Como les dije, dado que la plataforma estaba fallando y que tenemos ciertas dificultades, no se preocupen si se pasan un poco de esa fecha. Vamos a iniciar entonces a partir de mañana, que es 27 de agosto, y hasta el 2 de septiembre, el plazo para realizar las evidencias pertenecientes a la actividad de aprendizaje número 2. Entonces, esta actividad de aprendizaje tiene 4 evidencias, casi todas, de hecho tienen 4 evidencias. Entonces vamos a revisar qué tenemos que hacer. Como siempre, vamos entonces a la actividad número 2. Está la guía de aprendizaje. Yo les recomiendo siempre descargarla porque la guía de aprendizaje es el documento donde está también, digamos, toda la configuración de lo que va a hacer esta actividad, es decir, los temas que vamos a ver, las evidencias que tiene que contener cada evidencia y qué logros o qué objetivos vamos a alcanzar en ese momento. Está el material, ¿cierto? Que en el material lo vamos a explorar con estas flechas y vamos a encontrar siempre una versión multimedia y una versión descargable. En este material es donde está la explicación del tema. En este caso, como les dije, todo va a girar en torno al futuro. Entonces el material se llama Talking About the Future. Una vez revisemos este material, realicemos los ejercicios y la práctica que aquí nos propone, ya podemos pasar a realizar las evidencias. Las evidencias, como les dije, son 4. Entonces, la primera evidencia es la participación en el foro. El foro se llama Talking About My Interest, ¿cierto? Hablando acerca de mis intereses. Entonces, para participar en ese foro, lo primero que tenemos que hacer es descargar el archivo donde se encuentra la explicación, o más o menos, digamos, las directrices de lo que se necesita en el foro temático. Este foro temático aún no está activo, yo lo voy a activar ahorita apenas finalicemos esta sesión, porque la verdad no me gusta activarlo con anterioridad, porque lo que ocurre es que de pronto personas se adelantan mucho y sin haber visto el tema, hacen su participación en el foro y les queda mal. Este foro es calificable, ¿listo? O sea, la participación en ese foro tiene una nota. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer la explicación. En realidad vamos a hablar acerca de nuestros intereses, entonces ustedes van a postear en este foro la respuesta a estas preguntas, ¿cierto? Pero no va a ser cualquier clase de respuesta. Para poder hacer la respuesta, tenemos que hacer uso de los gerundios. Los gerundios en inglés son los verbos que tienen una terminación en ing, que usualmente vemos en el presente continuo, pero que no siempre significa que la acción se esté realizando, sino que se utiliza de esa manera para expresar una acción, ¿vale? Que está ocurriendo, que ocurre en el presente, pero que también es recurrente. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que ustedes lean primero toda la explicación para que puedan participar en el foro. Entonces, después de haber leído esa explicación, ustedes van a ir acá donde dice ver foro, ¿cierto? Y vamos a realizar nuestra participación. Entonces, en el foro yo también les coloqué, digamos, como las mismas instrucciones un poquito más resumidas. Y también les coloqué una imagen que hace explicación o que hace recordarles qué son los gerundios. Entonces está también la explicación, están las preguntas y está ese cuadrito que nos recuerda qué son los gerundios, porque a veces nos hablan de gerundios y no entendemos a qué se refieren. Entonces están los usos de los gerundios y algunos ejemplos. Entonces aquí, en esa parte, en este cuadro de texto, vamos a colocar nuestra participación, o sea, la respuesta a esas preguntas, usando los gerundios, ¿cierto? Y le damos clic en responder. Y eso va a ser calificable. Esa es la primera evidencia, la participación en el foro. La siguiente evidencia es una evidencia interactiva que se llama Fortune Teller.
Estas evidencias, como ustedes saben, se realizan directamente en la plataforma y allí son calificadas, o sea, la calificación sea automática. Como les dije, los últimos 2, 3 días la plataforma ha estado fallando y esas actividades interactivas no han funcionado bien, pero pues yo espero que ya se corrija ese problema. Esa actividad ustedes la pueden realizar cuantas veces lo necesiten, ¿vale? Recuerden que para las otras hay 2 intentos, para esa los intentos son ilimitados. Sigue otra evidencia que se llama Perfect City Town. Vamos a abrirla, porque esta evidencia sí contiene, esa es una de esas evidencias que contiene 2 archivos, ¿sí? Un archivo escrito, un texto, que se hace dentro de la plantilla de Word que está ahí, y otro archivo que en este caso es un archivo de audio. ¿Listo? Entonces, como siempre, en esas evidencias que son de desarrollar en archivos, lo que hacemos es descargar el archivo en nuestro computador, realizamos la evidencia allí y la subimos a la plataforma. Como les digo, esta tiene 2 archivos. Entonces, todo esto también está enmarcado en el tema que yo les estoy diciendo de futuro. Entonces, todo va a estar girando en torno al futuro. Aquí en esta actividad se trata como imaginarse cómo sería sus pueblos y ciudad perfecta en el futuro. Entonces, imaginar en 10 años cómo sería tu ciudad. Entonces, pensar acerca de los problemas que la ciudad tiene ahora y cómo serían resueltos en 10 años. Toca escribir una descripción de tu ciudad, cómo se imagina su ciudad en 10 años, usando el vocabulario aprendido en la actividad. ¿Cuál es el vocabulario? El que aparece en el material, ahí hay un glosario. Ese es el vocabulario pues, que debemos utilizar aquí. Entonces acá nos dan un ejemplo. Acá nos dan el espacio para hacer nuestra propia descripción y luego nos dice que para esta evidencia necesitamos enviar al instructor 2 archivos. Entonces, un archivo de audio donde ustedes se van a grabar leyendo la descripción que ustedes hicieron. Es decir, el texto que ustedes desarrollen acá, luego lo van a grabar en un archivo de audio. Y también deben adjuntar, pues, la parte escrita, que sería esta. ¿Listo? Esa es la evidencia de Perfect City Town. Y viene otra, que es la última, se llama Who Would I Like to Be? Esa evidencia es solo un archivo escrito, digamos que dentro de la actividad 2, la única que tiene archivo escrito y audio es la de Perfect City Town. El resto solo son o archivo escrito como esta, el foro y la actividad interactiva, que es la que se realiza directamente en la plataforma. Entonces, en esta evidencia, Who would I like to be? Entonces vamos a pensar en nosotros, en el futuro, ¿sí? Los planes que tenemos, que queremos hacer en la vida, y vamos a hacer una composición, o sea, es decir, un escrito, donde se respondan estas preguntas. No quiero que simplemente cojan la pregunta y leen la respuesta, no. Toca crear una composición. Entonces vamos a crear en un texto, acá nos dan un ejemplo, vamos a crear un texto similar a este, donde demos respuesta a esas preguntas que están acá, donde me gustaría vivir, qué me gustaría estudiar, dónde me gustaría trabajar, si me gustaría casarme o no, qué hobbies me gustaría tener, qué lugares me gustaría visitar, ¿cierto? Entonces, en un texto escrito en este espacio que nos dan acá, vamos a dar respuesta a esas preguntas. Todo, como ustedes ven, gira en torno al futuro. ¿Listo? Esa sería la última evidencia de la actividad número 4. Como ustedes ven, no es nada complicado. Simplemente pues leer muy bien las instrucciones de cada una de las evidencias y pues tener en cuenta lo que vamos a ver ahorita de futuro. Ustedes saben que, voy a dejar de compartir un segundito, ustedes saben que en futuro hay 2 formas de expresar futuro en inglés, ¿cierto? Hay una forma que es utilizando will, otra forma que es utilizando going to, y cada una de ellas tiene una función. Hasta aquí, o sea, de las evidencias, ¿hay alguna pregunta? O sea, ¿quedó claro qué tienen que hacer en cada una de las evidencias? Por favor, confírmeme ahí en el chat. Igualmente, yo mañana lo que voy a hacer es que para evitar confusiones,
Voy a compartirles en los anuncios del curso un cuadrito donde explico cada evidencia y qué tienen que hacer. O sea, sobre todo haciendo énfasis en que la evidencia de Perfect City Town incluye un audio, porque eso es lo que hemos visto que estamos fallando. O sea, que a veces se nos olvida que hay evidencias que incluyen más de un archivo. ¿Listo? Entonces, eso lo voy a dejar claro mañana. Para continuar con este tema de futuro, todo lo que voy a hacer ahorita es compartirles una breve explicación de esa diferencia o de cómo se expresa el futuro en inglés. Como les digo, hay dos formas, una es con will, otra es con going to, ¿cierto? ¿Ustedes quieren que haga esa explicación en español o en inglés? Por favor, coméntenme ahí en el cuadro de texto. Ok. Bueno, están divididos. Algunos dicen que en inglés y otros en español. Vamos a hacerlo de las dos formas para no pelear. Entonces les voy a compartir de nuevo les voy a compartir de nuevo mi pantalla para que podamos ver la presentación. Es algo muy sencillo. Yo sé que de pronto muchos de ustedes, si recuerdan, en el colegio vieron este tema de futuro, no es uno de los tiempos más difíciles, realmente es uno de los más fáciles si uno entiende la diferencia del uso entre will y going to. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Y pues vamos a ver la presentación muy rápidamente. Esta presentación yo también se las voy a compartir mañana junto a el video de la sesión y de todas maneras esta misma explicación acerca del futuro ustedes la van a encontrar, pues no esta misma, pero algo muy similar en el material del curso. Entonces cuando ustedes revisen el material van a tener la oportunidad también de verlo allí. Listo. Entonces, you know that espéreme antes de arrancar a hablar en inglés, voy a activar los subtítulos para que sea más fácil para ustedes seguirme. Listo, ya activé los subtítulos. Ok. Okay, so you know that in English we have two ways to express the future. The first way is when we use will. Will is an auxiliary verb that we use to express some situations that will occur in the future, but that kinds of situations we don't have the security of that situations will happen, right? So that is the main thing about the use of will, because will is used to make predictions. Will is used to make, for example, when you make a promise to someone, when you think that you are going to do something, but you are not sure when or how do it, right? So we use will to, as I told you, to make predictions, especially when we don't have evidence to do it, right? For example, we use will also to unplanned future actions, to offering or asking for a request for unpreventable actions. We use will as a conditional time to purpose clause. And the main thing when we use will is to for talks, predictions, I don't know, talking about the future, but you are not sure about that future, right? For example, I can say, I will travel to Africa someday, right? Because I want to do it, but I don't know where or how I'm going to do it, right? Maybe it's going to be something true in the future, or maybe don't, right? For example, when we talk about the weather, I can say, for example, if I look at my window, I can say, oh, today is a sunny day, or maybe it's cloudy, it's going to, it will rain, right? Because I don't have serious evidence to talk about that. So in that kind of situations, we use will. And the way to use it to form a sentence, we have to use the subject, then we are going to use will, and then the verb, right? It's pretty simple. And in the opposite side,
we also can express some situations in the future, but using going to. Going to is when we are very sure that something is going to happen, when we have some planned actions in the future, when we have evidence, or when we are very secure about our decisions, right? For example, I can say, taking the same example, about traveling to Africa, I can say, I'm going to travel to Africa next summer. If I use going to, is because I'm pretty sure that that travel is going to happen because I bought my ticket, I have reserved the date, I have, I don't know, the hotel reservation. I know that I'm going to do that, right? It's something pretty sure. We also can make predictions, but especially when we have an evidence. For example, the first sample that I'm going to show you, say, be careful, the bee is going to beat you. Because I know that the behavior of the bee is that. It is the bee used to bite, right? So with that evidence, I can use going to. The difference between both is that is how secure is the action that is occurring in the future, right? Entonces, voy a desactivar el closed caption para que no nos enloquezca y voy a hacer esa misma explicación en español rápidamente. Entonces, para hablar de futuro en inglés, digamos que hay dos formas, ¿cierto? Es diferente al español. En inglés, cada una de esas dos formas lo que hace es señalar qué tan segura o no es la acción de la cual estamos hablando en el futuro. Entonces, a mí me gusta empezar primero por will. Entonces, cuando utilizamos will, eh, es cuando vamos a hablar de situaciones las cuales no tenemos la certeza que van a ocurrir o que no tienen una alta probabilidad de ocurrencia, o que son promesas, o que son predicciones, o que yo estoy ofreciendo o pidiendo ayuda, ¿sí? Acciones que son imprevisibles o acciones que yo decido en el momento, ¿cierto? Ese es el uso que yo le doy a will. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar del clima, yo me puedo asomar a la ventana y digo, yo creo que va a llover, ¿cierto? Es una acción que yo estoy diciendo que probablemente va a ocurrir en el futuro, pero yo no tengo certeza que vaya a ser así. Puede que llueva, puede que no. A veces uno se asoma a la ventana y está súper nublado, está súper gris y no llueve, simplemente no llueve. Listo, entonces no ocurre. No estoy seguro de eso. Cuando yo hago una promesa, entonces me voy a casar contigo. Esa es una promesa, pero no hay una garantía de que eso va a ser así. O por ejemplo, cuando usted le presta plata a alguien y esa persona le dice, no, yo le voy a pagar la próxima semana. Es improbable, ¿cierto? O sea, hablando en términos reales, usted no tiene la certeza que vaya a ser así, ¿cierto? Entonces, en ese caso utilizamos will. Para utilizar will, utilizamos el sujeto, luego will y luego el verbo en su forma normal, ¿vale? Digamos que de otra parte está going to. Going to se utiliza cuando sí estamos hablando de cosas que tienen una alta posibilidad de ocurrencia. Ya estamos hablando de certezas, de acciones planeadas, de decisiones que se sustentan en la realidad. Entonces yo, por ejemplo, ahorita en inglés les he dado un ejemplo de que, por ejemplo, yo puedo decir voy a viajar a África algún día. Sí, eso digamos que no sé si va a ocurrir o no. Si yo lo digo de esa manera, tendría que utilizar will. Pero si por otro lado, yo ya tengo el tiquete comprado, la reservación del hotel, ya estoy seguro que ese viaje va a ocurrir, o sea, casi seguro, porque pues nada es 100% seguro, pero hay una alta probabilidad de ocurrencia. En ese caso yo utilizaría going to, I'm going to travel to Africa, ¿cierto? Porque tengo certeza de que se cumplen las condiciones para que eso ocurra. ¿Listo? Entonces la diferencia de expresar futuro es esa. Going to es cuando yo tengo certeza, cuando es algo que va a pasar, es una decisión tomada, es basada en la evidencia, y will es lo opuesto, cuando es algo que no es tan previsible, no tiene alta probabilidad de ocurrencia, no, sí, no tengo evidencia de que eso vaya a pasar. Yo puedo decir, me voy a ganar el baloto. Sí, es una probabilidad, pero no sabemos si pase o no, y la probabilidad es pequeña. ¿Listo? Esa es la diferencia entre usar will y usar going to.
¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Ahora sí. Sí, Ok. profe, Bueno, claro. acá María Isabel está haciendo una pregunta muy interesante que ella dice, would like to know the difference about arrangement and predictions. Bueno, arrangements es sobre todo cuando usted hace como todos los preparativos, ¿sí? Para algo, ¿sí? Arrangements. Pero cuando uno hace, y arrangements, sobre todo a nivel de estructuras gramaticales en inglés, cuando uno hace arrangements, es como organizaciones, ¿sí? Cuando uno organiza, cuando uno, sí, más o menos es organizar. Pero predictions, sí es lo que yo les estaba comentando. Predictions es cuando uno habla de una acción que posiblemente va a ocurrir en el futuro, pero que, pues depende. O sea, hay predicciones basadas en la evidencia y hay predicciones que no. Entonces, ahorita que les hablaba de Going to the Will, una predicción basada en la evidencia. Si yo tengo evidencia de algo, going to, entonces, por ejemplo, si una persona cometió un montón de delitos y ya hay pruebas, ya hay un montón de cosas, yo puedo decir va a ir a la cárcel. He's going to jail. ¿Sí? Él va a ir a la cárcel. Porque hay muchas cosas que me dicen a mí que eso va a ocurrir. Pero si no existe ninguna evidencia, yo simplemente estoy hablando desde mis creencias, tendría que utilizar el otro lado que sería will y voy a hacer una predicción, ¿cierto? Por eso las actividades que vamos a hacer en la actividad número 2, miren que la primera que es el foro, que es talking about my interest, es vamos a hablar de cosas que a mí me interesan y el futuro. Vamos a hacer la actividad interactiva que se llama Fortune Teller. Fortune Teller es como el adivinos, ¿cierto? Cuando usted va donde alguien que sabe o que puede leer el futuro. La otra actividad de Perfect City Town, vamos a imaginarnos cómo sería nuestra ciudad en 10 años. Entonces, evidentemente tenemos que hablar del futuro y la última, who would I like to be? ¿Quién me gustaría ser? También voy a pensarme a mí mismo en el futuro, pero ustedes en cada una de esas decisiones y en cada una de esas actividades van a tener que hacer uso ya sea de will o de going to, dependiendo si la acción eh, tiene una alta probabilidad de ocurrencia o no. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, eso de futuro, digamos que no es un tema eh, complicado realmente, y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo vieron en el colegio, de pronto en otros cursos que han hecho de inglés. De hecho, ahorita en la práctica que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito del futuro. Digamos, algo que siempre me piden a mí en los cursos de inglés, es que no sea tanto la teoría o la explicación simplemente de las evidencias, sino que tengamos oportunidad de practicar, que esa es la parte divertida de este curso, ¿cierto? Entonces vamos ahorita eh, a hablar un poquito de eso cuando hagamos la actividad práctica y, pero lo más importante para mí es que por lo menos quede claro cuál es el tema general, ¿cierto? O sea, todo va a estar girando en torno al futuro, entonces no se salgan de eso, o sea, ya sabemos que todo lo que vamos a hacer en las evidencias tiene que ser usando esa estructura de will y de going to. Y eh, la otra cosa es que pues leamos bien y sepamos qué incluye cada una de las evidencias, ¿vale? Entonces, bueno, Marisabel pregunta la estructura de los arrangements. Bueno, ahorita les voy a mostrar si lo podemos hacer más de forma práctica con la actividad que vamos a hacer. Otra cosa antes de que a mí se me olvide, es que también les voy a compartir, es que no he querido compartirles tanta información, digamos, de una para no saturarlos y que les estén llegando un montón de correos todo el día. Pero hay dos cosas importantes. Una, les voy a compartir un cuadrito donde hay unas páginas de internet y unos canales de YouTube que nos van a servir para complementar lo que aprendemos en el curso, ¿cierto? Son recursos adicionales de aprendizaje. Y también les voy a compartir una buena noticia que tiene el SENA, y es que el SENA hizo, digamos, como una serie de alianzas estratégicas con los prestadores de servicios de telefonía móvil para que el acceso a las páginas del SENA, tanto Territorium como SENA Sofía, no consuma datos, sea gratuito.
Entonces, para las personas que se conectan a Internet de pronto utilizando los datos del celular, pues no les va a consumir datos y va a ser de manera gratuita. Entonces, hay una información al respecto de cómo usarla. ¿Listo? Entonces, no quiero decírselos antes de que se me vaya a olvidar más adelante. Entonces, quiero hasta acá, antes de que hagamos el corte y pasemos a la actividad práctica. ¿Hay alguna duda, otra inquietud? Digamos que yo sé que por eso es importante que las explicaciones se hagan tanto en español como en inglés, porque algunos quieren que sea en inglés, pero muchos otros, como escribían por ahí en el chat, quedaron gringos cuando se hizo la explicación 100% en inglés. Entonces, por eso es que yo hago el switch todo el tiempo entre español e inglés. Pero hasta acá todo claro, ¿o hay alguna pregunta antes de pasar a la parte práctica? Por favor, escríbame en el chat o si alguno quiere participar, me comenta. Profe, Sí, dime. mira, pues todo está claro, solo tenía una duda o me estoy confundiendo. Sé que hay una estructura donde se utiliza el verbo y después del verbo, pues el siguiente verbo va con ing, ¿sí? Eso no tiene que ver nada con will y con going to. Bueno, en el caso realmente de going to, sí, porque si tú ves la estructura de going to, va el sujeto, va el verbo to be, ¿cierto? Va going to, que si tú miras going, ya va en terminación ing, es de tipo progresivo, y ahí sí va el verbo, mientras que cuando usamos will simplemente va el sujeto, will y el verbo. O sea, la estructura con will es mucho más corta, la de going to pues es mucho más larga y eso que tú hablas del progresivo de la terminación en ing, ya la está haciendo el going, ¿sí? Ya si tú me dices que el verbo, después del auxiliar, que en este caso es going to, eh, fuese en progresivo, no. En este caso, que estamos viendo el futuro simple, porque ese futuro simple, o sea, recuerden que en inglés hay muchas clases de tiempo. Están los tiempos simples, pero también hay tiempos, por ejemplo, progresivo de tiempos perfectos. Ya ahí cambia la cosa, ¿vale? Pero en esto que es el futuro simple, vamos a utilizar únicamente going to con la estructura que les mostré y will con la estructura que les mostré. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, Alexander pregunta, por ejemplo, si hay otra forma de expresar futuro. Bueno, como oración y como tiempo, no. O sea, únicamente sería con will y con going to, ¿cierto? Pero hay, por ejemplo, expresiones en las cuales utilizamos condicionales, que creo que eso no lo vemos en este curso en el nivel 4, que sí hay otras estructuras gramaticales en las cuales usted a través de otras expresiones, cláusulas y condiciones puede expresar acciones en el futuro. Pero no, digamos que no los voy a confundir con eso. Digamos que la forma de expresar acciones en el futuro únicamente es con eso, ¿sí? Uno puede utilizar condicionales, eh, digamos, para expresar algo que yo quiera hacer en el futuro. La última actividad, de hecho, la última evidencia de la actividad 2, que se llama Who Would I Like to Be, utiliza precisamente eso. O sea, nos está diciendo quién me gustaría ser y lo está haciendo a través de un condicional que es would, ¿cierto? Entonces, esa sería otra forma. Pero digamos que para crear o para hacer oraciones que expresen acciones que van a ocurrir en el futuro, digamos, se utiliza únicamente going to o will. Usualmente, digamos que will es el clásico de expresar acciones en el futuro, pero como les digo, hay una gran incidencia entre usar will y going to en cuanto a la intención, ¿no? En cuanto a la certeza de de una acción del futuro. Les cuento un ejemplo. Cuando yo vivía en Estados Unidos, con un amigo colombiano llegó a vivir allá, consiguió trabajo en una empresa. Entonces el jefe dentro de la empresa le dijo que tenía que hacer un informe, algo así. Y él le respondió, yes, I will do it, ¿cierto? En ese momento el jefe se puso súper bravo y como a los 2 días lo echó del trabajo, ¿cierto? Lo echó del trabajo, ¿por qué? Porque cuando usted le están dando una orden de hacer algo, yo le digo a usted que haga un informe y yo soy su jefe,
La respuesta que yo espero es que usted lo va a hacer, es certeza de que usted va a seguir la orden que yo le estoy dando. Entonces la respuesta debe ser I'm going to do it, ¿cierto? Pero si yo le digo I will o I will do it, le estoy diciendo como que, sí, sí, lo voy a hacer. Pero realmente no se entiende la intención realmente de hacerlo. Entonces hay una gran incidencia entre cuándo usar will y going to, ¿sí? En español no existe eso, porque en español solo hay una forma de expresar una acción en el futuro. Yo les digo, voy a hacer un informe y ustedes realmente no saben si de verdad lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Sí, eso ya va en mí, pero en la forma como yo, digamos, si yo lo hago de manera escrita y escribo voy a hacer un informe, ustedes no saben si realmente hay certeza de que yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Pero el inglés sí nos permite tener esa diferencia en cuanto si hay una alta probabilidad o no de que una situación en el futuro ocurra. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Digamos que yo sé que hay personas que están más avanzadas y menos avanzadas en los cursos, pero, por ejemplo, si ustedes aprueban el nivel 4, cuando pasemos a nivel 5, nosotros vamos a ver que en nivel 5 utilizamos mucho más, ya vemos los tiempos perfectos y vemos sobre todo el uso ya de muchas condiciones y de muchas formas de expresar acciones que no vamos a alcanzar a ver en los tiempos simples. Por eso es que ya existen o existen los tiempos perfectos. ¿Sí? Dice Alexander, could I use will like a command? Mm, no tanto. O sea, no tanto como un command, ¿cierto? Sino más bien muy similar a cuando yo utilizo la diferencia entre can y may, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, can I go to, I don't know, the bathroom, y digo, may I go to the bathroom, la diferencia es muy grande, ¿cierto? Porque es que el may estoy pidiendo permiso y el can está hablando de posibilidad. En el caso de will, yo puedo utilizarlo, yo puedo decir, will I go to the college in the future? ¿Cierto? Hablando como una pregunta hacia mí, acerca del futuro, pero no tanto como un command. Es que el command, ya estoy hablando de, no sé, de órdenes o de situaciones en las cuales yo estoy pidiendo algo específico. Y ustedes, si recordamos lo que vimos ahorita, will se utiliza más como un auxiliar o en situaciones en las cuales no existe una alta probabilidad de ocurrencia o que no tenemos la seguridad de que ocurra, ¿cierto? Digamos que para hacer un command yo puedo decir, eh, por ejemplo, must, ¿sí? You must use the seatbelt. You have to use the seatbelt, ¿cierto? Ahí sí ya sería un command, ¿cierto? Sí, claro. Alex dice can es posibilidad en vez de poder. Eh, sí, pero bueno, y ahí también hay una gran cosa interesante. Bueno, lastimosamente en ese curso no va este tema, pero can sí habla de posibilidad, pero posibilidad en cuanto yo tenga la capacidad. O sea, can, si lo entendemos muy bien para saber cuándo se usa, no es tanto de posibilidad, sino de capacidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un profesor en Estados Unidos, alguien una vez le hizo esa pregunta del baño, porque nos enseñan en los colegios que para pedir permiso, para pedir ir al baño, decimos, can I go to the bathroom? Y yo recuerdo que alguien hizo esa pregunta y el profesor le dijo, I don't know, just you know it, ¿cierto? No sé, o sea, ¿puedo ir al baño? No sé, pues usted es el único que sabe si puede o no. ¿Cierto? En cuestión de capacidad. O sea, ¿se tiene la capacidad del baño? Solo usted lo sabe. Es diferente si yo pido permiso, sería may I go to the bathroom, ¿cierto? Entonces, bueno, esos son temas muy interesantes, pero que en esta actividad en particular todavía no lo vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a pasar, ya son las 5:48, vamos a pasar a la actividad práctica que yo les voy a proponer para el día de hoy. Entonces, espérenme y les muestro, les voy a compartir pantalla. Ese es uno de los recursos que yo les voy a compartir a ustedes para que puedan complementar, digamos, lo que aprendemos acá en el curso y puedan practicar más. Esa es una página que se llama My English Pages
que tiene una cantidad de recursos muy interesantes. Tiene ejercicios de gramática, vocabulario, speaking, reading, listening, writing, ejercicios, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio porque quiero ver, ustedes muchos me decían en el foro que les interesaba el tema de pronunciación. Entonces, la pronunciación en inglés, les digo así rápidamente porque a veces se les dificulta a algunos, y es que la diferencia entre el inglés y el español, ¿cierto? Es que el español es un idioma fonético y el inglés no lo es. ¿Qué quiere decir? Que en inglés la combinación de vocales y consonantes, así sean la misma o muy parecida, da fonemas muy distintos, ¿sí? O sea, uno no lee o no pronuncia exactamente como está escrito, ¿cierto? Mientras que en español sí, si en español yo escribo casa, solo hay una forma de leerlo o de pronunciarlo. Si yo veo casa escrito, solo lo puedo leer como casa y lo puedo pronunciar como casa. En inglés no. En inglés la pronunciación, por eso básicamente se aprende, es simplemente escuchando. ¿Vale? No, no hay tantas reglas, o sea, se puede ver cuadros donde están los fonemas y una cantidad de cosas, pero muchas veces son más las excepciones que la propia regla en cuanto a pronunciación se refiere, ¿cierto? Entonces, para practicar pronunciación, una de las mejores formas, aparte de escuchar, que es uno de los recursos que yo les voy a compartir, yo tengo un canal de YouTube donde también hay unas playlists que han sido construidas precisamente para ayudarlos a través de la música para mejorar la cuestión del listening y de la pronunciación. Es esto, leer y que alguien nos corrija, ¿vale? Esto tiene una cantidad de lecturas, entonces yo siempre escojo lecturas al azar y ustedes van leyendo, vamos leyendo frases hasta completar un párrafo y luego yo lo leo completo para revisar el tema de la pronunciación, ¿cierto? Entonces vamos a escoger una de esas lecturas al azar y la forma, allá les comparto cómo se llama la página. Esa es una de las que yo les voy a compartir en el cuadrito mañana, pero sin embargo se las voy a compartir aquí. Entonces ustedes van a través del chat, me van a escribir quiénes quieren participar. Entonces yo les voy dando la palabra, activan el micrófono, les señalo qué parte de la lectura vamos a leer hasta que completemos el párrafo y luego yo lo leo. ¿Listo? Entonces cada uno de ustedes va a leer básicamente hasta que haya un punto. Luego sigue la siguiente persona y cuando terminemos el párrafo, yo leo cada uno de los párrafos. ¿Listo? Esta actividad tiene una cosa interesante, es que no solo es la parte de lectura, sino que al final les hace preguntas para mirar el tema de comprensión de lectura. Entonces vamos a iniciar. Entonces María Isabel fue la primera. Entonces María Isabel, vamos a ir acá. María Isabel nos va a leer esta parte que yo acabo de subrayar. Entonces, María Isabel, activa tu micrófono y nos lees la parte del texto que yo subrayé. Mickey Mouse is a cartoon character who has become an icon for the Walt Disney Company. Mickey Mouse is short for Mickey House. Listo, perfecto. Entonces, desactiva tu micrófono y sigue Alexander. Entonces, Alexander, vas a leer, vamos a darle un poquito más, porque está muy cortico esto. Vamos a ir con Alexander hasta acá. Listo, Alexander, activa tu micrófono y léenos la parte que está subrayada. It was created in 1928 by Walter Disney and U.S. Ewood, and voiced by Walter Disney. The first appearance of Mickey Mouse was in Place Crisis on May 15, 1928. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a subrayar a ver quién sigue. Sigue Alex Vermont, ¿sí? Entonces, Alex, léenos lo que está subrayado. But the Walt Disney Company celebrates Mickey Mouse's birth as November 18, 128, upon the release of the Steamboat Willie because it is the first Mickey Mouse cartoon with sound. Listo, muchas gracias.
Sigue David Díaz. Entonces David nos va a leer. mm, David nos va a leer hasta acá. Dale, David. Ciudadana. David. Ya. Excuse me. eh, I I can't see your screen. Excuse me, because ¿No? I don't know what happened. I'm not uh, Let me so good see. with this uh, application. Ok. Are you Yeah. using? ¿Ya? Already, I'm. Ok. Uh, uh, because it is the first Mickey Mouse cartoon with sound. The anthropomorphic mouse has developed along the years. His first appearance in color in 1935. Entonces vamos con Andrea Rojas, ¿cierto? Andrea, activa tu micrófono. Okay. The first Technicolor Disney film was Flowers and Trees from 1932. He also evolved from being simply a character in animated cartoons and comics strips to become one of the most recognizable symbols of the world, in the world, perdón. Listo, perfecto. Vamos a seguir hasta adelante y yo ahorita hago la lectura completa, porque esa está corta. Entonces, Steven, Gerson nos vas a leer hasta... Vamos a ver hasta... es que está muy larga. Bueno, vamos a leerlo hasta acá. Mickey's popularity has grown around the world. This was due to his angelic nature. Mickey never does anything immoral. However, in 2009, the Walt Disney Company announced that they will begin to rebrand the Mickey Mouse character by moving away from his present. Listo, muchas gracias. Vamos con... Ahorita habló quién, Gerson, ¿cierto? Entonces sigue Manuel. Manuel va a leernos esta última partecita. No se preocupen los demás, que ahorita abrimos otra lectura para completar los demás. Dale, Manuel. Cheerful imagining and reintroducing the more devious sides of this personality, starting with the upcoming Epic Mickey, a Mickey Mouse video game. The Walt Disney Company thus intends to show the mischievous side of Mickey's personality. Listo, muchas gracias. Entonces, voy a hacer la lectura yo, rápidamente, completo. La idea cuando uno hace ese tipo de lecturas y que sirvan para aprender es eso, saber pronunciación, ver que hay palabras que de pronto son difíciles de pronunciar, entonces buscar cómo se pronuncian, pero también buscar vocabulario, o sea, si hay palabras que yo no conozco, yo les recomiendo anotarlas y buscar su significado para que vayamos, digamos, mejorando nuestro vocabulario. Entonces, voy a leerlo. Mickey Mouse. Mickey Mouse is a cartoon character who has become an icon for the Walt Disney Company. Mickey Mouse is a short for Mitchell Mouse. It was created in 1928 by Walt Disney and UV Iwerks and voiced by Walt Disney. The first appearance of Mickey Mouse was in Plain Crazy on May 15 of 1928, but the Walt Disney Company celebrated Mickey Mouse's birth as November 18 of 1928 upon the release of Steamboat Willie, because it is the first Mickey Mouse cartoon with sound.
The anthropomorphic mouse has developed along the years. He first appears in color in 1935. The first Technicolor Disney film was Flowers and Trees from 1932. He also evolved from being a simple character in animated cartoons and comic strips to become one of the most recognizable symbols in the world. Mickey's popularity has grown around the world. This was due to his angelic nature. Mickey never does anything immoral. However, in 2009, the Walt Disney Company announced that they will begin to rebrand the Mickey Mouse character by moving away from his pleasant, cheerful image and reintroducing the more devious sides of his personality, starting with the upcoming Epic Mickey, a Mickey Mouse video game. The Walt Disney Company thus intends to show the mischievous sides of Mickey personality. La idea es que cuando ustedes hagan esta lectura sobre toda esta página, entonces leemos, buscamos el vocabulario y por último respondemos las preguntas. Si ustedes ven, hay una cantidad, digamos, buena de lecturas, todas son cortas, ¿sí? No son tan difíciles. Entonces, pues nos sirve para practicar inglés. Entonces vamos a ver esa otra historia, ya es una biografía, en este caso de Charles Dickens, para completar las personas que no alcanzaron a participar, que son 4. Entonces vamos con María Fernanda Ortega. Entonces María Fernanda, léenos, vamos a leer hasta un poquito más, porque está muy cortico. Vamos hasta aquí. Dale. Charles Dickens was an English writer and social critic. During the lifetime he works enjoyed unprecedented popularity. He is now considered a literary genius because he created some of the world's best-known fictional characters. Listo, muchas gracias. Sigue, ¿quién? Juan Diego. Entonces Juan Diego nos va a leer esta partecita. Ok. Listo, Juan Diego, dale. Para teacher, un momentico que es ein Regais als Novelist Victoria is Novel House Stories Worldwide Population. Ok. Listo, sigue Santiago, ¿cierto? Santiago nos va a leer hasta aquí. Dale, Santiago. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Okay. His early life. Dickens was born on February 7th, 1812, in Portsmouth, on the southern coast of England. His father, John Dickens, was an art clerk who dreamed of becoming rich, and his mother. Listo, muchas gracias. Sigue Ángela. Entonces, Ángela, nos vas a leer hasta aquí. Okay. Elizabeth Barrow aspired to be a teacher and school director, but the family's financial situation had grown worse because John Dickens used to spend money dangerously beyond the family's means. Listo, muchas gracias. Sigue Valeria. Entonces Valeria nos va a leer esta última partecita. Okay. Consequently, John was sent to prison for debt in 1824, when Charles was just 20 years old. Ok, listo, muchas gracias. Sigue Valeria Giraldo. Valeria. No, creo que es la siguiente porque yo acabo de leer. Sí, tú ya leíste. Erika. Entonces, Erika Restrepo. Pues vas a leer hasta, digamos, hasta acá.
After his father's imprisonment, Charles Dickens left school to work in a factory. Despite his lack of formal education, he edited a weekly journal for 20 years, wrote in 15 novels. Listo, muchas gracias. Entonces voy a hacer una lectura rápida, y como les digo, o sea, la idea es que ustedes puedan hacer este tipo de ejercicios con regularidad para mejorar. Una cosa que tiene el inglés, que es muy interesante, bueno, que también le ocurre al español, es que la pronunciación puede cambiar mucho. Si ustedes, por ejemplo, escuchan un audio en inglés británico versus inglés americano, ¿sí? El inglés británico hace más énfasis, pronuncia mucho más las consonantes, mientras que el inglés americano, que pronto para nosotros puede ser más común, es más plano, ¿sí? En cuanto a pronunciación, no es tan claro en la pronunciación, por ejemplo, de las consonantes. ¿Listo? Entonces, Charles Dickens was an English writer and social critic. During his lifetime, his works enjoy unprecedented popularity. He is now considered a literary genius because he creates some of the world's best-known fictional characters and is regarded as the greatest novelist of the Victorian era. His novels and short stories enjoy lasting popularity. His early life. Dickens was born on February 7 of 1812 in Portsmouth, on the southern coast of England. His father, John Dickens, was a naval clerk whose dream of becoming rich, and his mother, Elizabeth Barrow, aspired to be a teacher and a school director. But the family financial situation has grown worse because John Dickens used to spend money dangerously beyond the family means. Consequently, John was sent to prison for debt in 1824, when Charles was just 12 years old. After his father's imprisonment, Charles Dickens left school to work in a factory. Despite his lack of formal education, he edited a weekly journal for 20 years, wrote 15 novels, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer más de estos ejercicios, digamos que trabajemos un poquito más, dediquemos más tiempo de las clases a hacer este tipo de lectura, revisar pronunciación, revisar vocabulario. Si se puede, yo aspiro más adelantico a hacer algo que yo suelo hacer con mis aprendices, es ya pasar a lo conversacional, ¿cierto? No solo es usted leer, sino que usted pueda establecer o entablar una conversación, pero para eso se requiere vocabulario principalmente. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta acá por tiempo. Mañana yo les voy a subir la grabación y ya pueden revisar no solo la grabación, sino la presentación en PowerPoint del tema que vimos hoy, o sea, del futuro, que es una presentación muy cortica. Igual en el material del curso, ustedes van a poder encontrar la explicación completa y sobre todo práctica del tema. O sea, por eso es tan importante revisar ese material, porque hay que hacerlo en orden, o digamos, para poder realizar las evidencias de la, de la actividad número 2 en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a revisar de eso. Bueno, acá me están preguntando, espérenme, leo el chat que lo había dejado descuidado. Despite, entonces me está preguntando, ¿quién es? María Isabel, ¿qué quiere decir despite? Bueno, despite quiere decir a pesar de, ¿cierto? A pesar de, despite, ¿cierto? Y ella pregunta más adelante, ¿qué significa in spite? Que parece muy parecido, ¿cierto? Entonces, in spite es, también es muy parecido, digamos, es no obstante. Muchas veces se utiliza despite o in spite de la misma manera, ¿vale? Entonces, no, digamos que no vamos a... cuando ustedes miran, por ejemplo, ese tipo de palabras en escritura, sobre todo en el inglés informal, no tiene tanto, digamos, tanta importancia decir in spite or
Espéreme que estoy leyendo. Santiago dice que, cuéntenos un poco de su estadía en Estados Unidos, pros y contras allá en cuanto al idioma. Gilma Hernández. Bueno, Gilma, yo ya anoté los datos del tema del correo, porque ya bloqueó el usuario. Entonces tengan cuidado con eso, porque digamos que cuando utilicen la plataforma, traten de que si no los deja entrar o les dice que, por ejemplo, la contraseña es incorrecta y eso, no se pongan digamos, a presionar tanto, porque lo que puede ocurrir es lo que le ocurrió a Gilma, ¿cierto? Que terminó bloqueando la contraseña, entonces ya no tiene acceso a la plataforma. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Listo? Entonces ojo con ese tipo de cosas. Yo ya anoté el teléfono de Gilma. ¿Listo? Entonces muchachos, son las 6:10 casi. Ya no tengo más tiempo. La próxima clase le voy a contar a Santiago de la estadía y lo que él pregunta. De hecho, yo tengo un video en el canal de YouTube que creo que se llama, si no soy mal, se llama Travel to USA. Entonces ahí, por ejemplo, esa fue una petición que me hicieron unos aprendices hace mucho tiempo. Hicimos un video, o hice más bien un video y una sesión con ellos, en donde les explicaba cómo era el tema de vivir en Estados Unidos, no solo desde el punto de vista de la cultura del idioma, sino qué hay que hacer, o sea, desde el punto básico, ¿sí? Desde cómo sacar, qué documentos necesita, entonces que el pasaporte, que la visa, cómo se consigue una visa, qué se debe hacer, cómo agendar o cómo conseguir un vuelo económico, cómo buscar un hotel allá, cómo buscar oportunidades de estudio, de trabajo. Bueno, eso está en un video que si quieres, Santiago, me escribes por ahí por mensaje y te comparto el link de ese video. Ya la próxima clase les muestro bien el canal, porque esta semana les voy a compartir, bueno, acerca del TOEFL. Yo tengo otra sesión donde yo hice una explicación de todas las pruebas internacionales, bueno, todas no, las más importantes pruebas internacionales de certificación del idioma inglés. Entre ellas hablo del TOEFL. El TOEFL yo lo tomé en el 2000, la última vez, creo que fue en el 2014, si no estoy mal. Y sí, las pruebas son muy, muy difíciles. Listo, muchachos. Pues ya me toca cortarles por tiempo porque inicio otra sesión con otro grupo. Pero la próxima clase espero que nos dé un poquito más. Uno a veces piensa que una hora es suficiente y miren que se pasa muy, muy rápido. Entonces espero que nos veamos la próxima semana. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas en el foro de Question and Concern, ¿cierto? Me dejan sus preguntas y por favor pónganse a trabajar en las evidencias, no dejen acumularlas porque después es muy complicado ponerse al día. ¿Listo? Entonces muchas gracias por haber estado acá y quedo al pendiente del foro y cualquier duda, inquietud que tengan. ¿Vale? Thank you so much for being here to share time with me today and I hope see you next week. Okay, bye.